En la década de los 80, Chad y Margaret Amato se conocieron y formaron una familia. Chad, un dedicado farmacéutico clínico, y Margaret, una talentosa ejecutiva de operaciones, unieron sus vidas para construir un hogar sólido. Con ellos llegó Jason, el hijo de uno de los dos, que se convirtió en el hermano mayor, un pilar fundamental para la familia. Más tarde, la familia crecería con el nacimiento de Grant en 1989 y Cody en 1993. Con el tiempo, Chad y Margaret se esforzaron por dar a sus hijos todo lo que necesitaban. Se mudaron a Chulwota, Florida, una comunidad de clase media donde levantaron una casa grande y hermosa que era motivo de orgullo. Eran una pareja trabajadora, respetada por sus vecinos. La comunidad los apreciaba porque eran personas buenas que siempre se esforzaron por dar lo mejor a su familia y a quienes los rodeaban. Los hijos crecieron en ese ambiente de estabilidad. Tanto Grant como Cody eran buenos estudiantes y, además, jóvenes populares en la escuela. Destacaron en el equipo de levantamiento de pesas, forjando una conexión inquebrantable. Con el tiempo, ambos lograron ingresar a la prestigiosa Universidad de Florida Central para seguir una carrera en enfermería. A medida que crecían, Jason, el mayor, fue el primero en dejar el hogar familiar, pero siempre mantuvo una relación muy cercana con sus padres y sus hermanos, una muestra del fuerte lazo que los unía a todos. Cody Amato era un joven responsable y comprometido. Gracias a su buena educación, había conseguido un empleo en un hospital donde, con su simpatía y dedicación, se ganó rápidamente la admiración de sus compañeros y jefes. Por este motivo, a todos les llamó poderosamente la atención cuando no se presentó a trabajar. Esto es algo que él jamás haría, se dijeron, preocupados. Tras varios intentos fallidos de contactarlo, los compañeros de Cody llamaron a las autoridades para un chequeo de bienestar. Al llegar a la residencia de la familia Amato en la tranquila comunidad de Chulwota, Florida, la policía se encontró con un silencio total. La casa estaba cerrada, pero los autos de los padres y el de Cody estaban estacionados en la entrada, un detalle que encendió todas las alarmas. Fue así como los agentes tomaron la decisión de forzar la puerta trasera para entrar. Lo que encontraron dentro contradecía por completo la calma del vecindario. La escena era un horror escalofriante, el tipo de horror que solo se ve en las películas de terror. Margaret Amato, la madre, fue encontrada sentada en su silla de escritorio, con el monitor de su computadora aún encendido. Los detectives se dieron cuenta de que el disparo en su cabeza fue tan repentino que ni siquiera se enteró de lo que sucedió. Luego encontraron al padre, Chad Amato, en el suelo de la cocina. Y finalmente, en una pequeña habitación de almacenamiento, el cuerpo de Cody, acurrucado en posición fetal, con una pistola cerca de su cuerpo. La escena parecía contar una historia trágica y familiar, un asesinato-suicidio. Pero lo que la policía encontró a continuación contradijo por completo esa versión. Al principio, la escena en la casa de los Amato parecía ser un trágico acto final cometido por uno de los hijos. La pistola, supuestamente usada para el crimen, estaba junto al cuerpo de Cody, acurrucado en el suelo. Pero los investigadores de la policía del condado de Seminole son veteranos en escenas de crímenes, y algo no les cuadraba. En su experiencia, los escenarios de asesinatos-suicidios suelen dejar un rastro de caos emocional, pero esta escena era demasiado ordenada, demasiado obvia. El arma no estaba agarrada firmemente en la mano del supuesto asesino. Parecía haber sido simplemente colocada allí, un intento poco profesional para incriminar a alguien. Con la sospecha de que la escena era un montaje, la policía actuó rápidamente. Llamaron a la sección forense y la investigación comenzó de inmediato. Los agentes se dividieron para interrogar a los vecinos en busca de alguna pista, pero no obtuvieron información relevante. Los residentes de Chulwota no podían creer lo que había pasado en aquella casa. Estaban en shock por lo sucedido a una familia tan buena y trabajadora. Los detectives también contactaron a los compañeros de trabajo de Cody. Al igual que los vecinos, todos hablaban muy bien de él. Lo describían como un muchacho agradable, alguien con quien era fácil trabajar y que jamás había causado problemas. Mientras tanto, en la escena del crimen, la policía forense examinó el arma. Para su sorpresa, no encontraron huellas extrañas, por lo que comenzaron a rastrear el lugar donde la habían comprado. Con el misterio de los 3 cuerpos sin resolver, solo quedaba una opción: contactar con los familiares restantes que habían quedado vivos. Los detectives centraron su atención en Grant Amato. Al ser el único miembro de la familia Amato que no estaba en la escena,
se convirtió en el principal sospechoso. Rápidamente, los investigadores lo contactaron y le preguntaron por qué no se encontraba en la casa el día de los crímenes. Grant dio diferentes versiones. Una de ellas era que solía quedarse en un motel para no pasar tanto tiempo en la casa. Además, dijo que se había regresado a casa esa mañana, pero al ver las furgonetas de policía y los vehículos de los medios, se asustó y decidió ir a una panadería cercana para buscar noticias locales. Los detectives no creyeron ni una palabra de lo que Grant decía. El joven se convirtió de inmediato en el principal sospechoso y fue puesto bajo arresto. Mientras tanto, Jason, el medio hermano mayor, llegó a la escena del crimen. Con el corazón roto y buscando respuestas, pidió a los detectives que le permitieran hablar con Grant. Jason intentó que Grant diera su explicación de lo sucedido, pero el joven se mantuvo firme, insistiendo en su inocencia. Mientras los oficiales buscaban más pistas para incriminarlo, Jason, sin saberlo, ofreció un detalle que inquietó a los detectives y que haría que todas las sospechas se volvieran hacia su hermano. Les mencionó que la familia había pasado por momentos difíciles, debido a una gran suma de dinero que Grant había dilapidado. Fue ahí cuando los investigadores reforzaron su investigación en torno a Grant, sin saber que estaban a punto de destapar un oscuro y devastador secreto familiar. Los investigadores descubrieron una verdad que los dejó helados. A pesar de que los hermanos Cody y Grant crecieron bajo las mismas circunstancias y oportunidades, la vida de uno parecía ir cuesta arriba, mientras que la del otro se desmoronaba por completo. A diferencia de su hermano Cody, que gozaba de un exitoso empleo, Grant había sido suspendido y luego despedido de su trabajo como enfermero, por robar sedantes a los pacientes y, además, por tener pensamientos suicidas. Sin un trabajo ni una carrera, les dijo a sus padres que intentaría ganarse la vida como streamer en Twitch. Su familia, queriendo ayudar, le pagó el equipo que necesitaba, sin saber que Grant solo estaba fingiendo. En realidad, lo que la investigación reveló fue un secreto perturbador. Grant había comenzado a pedir dinero a sus padres y a su hermano, convencido de que era una inversión que daría réditos mayores a futuro. Pero con el paso del tiempo, la retribución que tanto alardeaba nunca llegaba. La familia, a pesar de la creciente tensión, fue paciente y no indagó más a fondo. Llegó el punto en que la familia confrontó a Grant, diciéndole que no le darían más dinero. Esto lo enfureció, ya que su excusa de la inversión ya no le servía. Fue entonces cuando, sin dudarlo, comenzó a robarle a sus padres y su hermano. Cuando la familia se dio cuenta del dinero que Grant había gastado, ya era demasiado tarde. La suma llegaba a la escalofriante cifra de $200,000. Desesperados por saber en qué había gastado tanto dinero, revisaron su ordenador y encontraron el motivo: la obsesión de Grant por una modelo de webcam búlgara, Silvia Vensislavova. Grant le pagaba por compañía virtual como si fuera un millonario. En estas plataformas, un minuto puede costar alrededor de 90 tokens, o más de $10. Para mantener la ilusión, incluso llegó a comprarle juguetes sexuales para que ella los usara en sus extensas sesiones de cámara, donde pasaba hasta 4 horas por noche. Lo que gastó en su adicción fue tan exorbitante que con ese dinero, Grant podría haber montado un negocio real en la mejor ubicación comercial de Chuluota. Si su objetivo hubiera sido solamente un fetiche sexual, también podría haber pagado la compañía de una actriz del cine para adultos o una escort de lujo, y le habría sobrado dinero. Al descubrir su secreto, la familia, desesperada por salvarlo, decidió tomar cartas en el asunto dándole a Grant una última oportunidad. Lo enviaron a un centro de rehabilitación para tratar su adicción. Pero ni el tratamiento ni el ultimátum de sus padres fueron suficientes para romper su obsesión. En lugar de curarse, el rechazo de la familia solo sirvió para avivar una ira y resentimiento que desatarían una de las tragedias más grandes de la historia de Chuluota. Con todas las piezas del rompecabezas en su lugar, los $200,000 robados, la adicción a las cámaras web, las mentiras y las discusiones con la familia, los detectives decidieron confrontar a Grant Amato con la verdad. El interrogatorio fue tortuoso y se alargó por varias horas. Grant hablaba muy lento, como si quisiera demorar el momento de su inevitable confesión. Finalmente, acorralado y sin más mentiras que contar, Grant no tuvo más opción que confesar cada uno de sus crímenes. Él narró los hechos con una frialdad escalofriante. La noche del 24 de enero de 2019, mientras su madre, Margaret, estaba en su oficina en casa, él le disparó por la nuca. Luego, esperó pacientemente a que su padre, Chad, regresara.
Cuando Chad entró en la cocina, Grant le disparó 2 veces. El último en llegar a casa fue su hermano, Cody, a quien había atraído con un mensaje de texto desde el teléfono de su padre. En el momento en que Cody entró por la puerta, Grant lo mató de un solo disparo, dejándolo acurrucado en el suelo en posición fetal. Después de la masacre, en un intento desesperado por encubrir sus crímenes, Grant tomó la pistola y la colocó al lado del cuerpo de su hermano Cody para simular un asesinato-suicidio, intentando culparlo por la matanza. Después de que Grant confesara los asesinatos con esa frialdad que lo caracterizaba, su juicio, que duró 4 días, puso fin a su sangrienta historia. El 12 de agosto de 2019, Grant Amato fue declarado culpable de los 3 cargos de asesinato en primer grado. Durante el juicio, uno de los momentos más impactantes fue el testimonio de su medio hermano, Jason, quien subió al estrado para testificar en su contra, sellando el destino de Grant. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada uno de los crímenes que cometió. Grant Amato se encuentra en prisión a día de hoy. Pero, tristemente, sus delitos no cesaron, ni siquiera estando encarcelado. Este año, 2025, se reveló que Amato había estado intercambiando mensajes de texto románticos a través de un teléfono de contrabando con Victoria Goodwin, la esposa de la estrella de Ghost Adventures, Aaron Goodwin. Los mensajes revelaron que Victoria le confesó haber buscado contratar un sicario para asesinar a su marido. Los medios, al enterarse, atacaron con fuerza al sistema penitenciario por la increíble falta de seguridad que permitía a un triple asesino tener acceso a un teléfono móvil. A raíz de este escándalo, Grant se volvió más famoso de lo que ya era, pero esto le trajo consecuencias. Ahora tiene estrictamente prohibido usar cualquier dispositivo móvil y las inspecciones a su celda se volvieron más intensas debido a aquel incidente. Cuando se le preguntó a Grant por qué hizo aquella masacre, la frialdad de su crimen se rompió con un intento de justificación que solo él creía. Dijo que su padre lo hacía sentir como si Cody estuviera haciendo todas esas cosas, buenas en la vida, y él no, y que sus padres, a quienes describió como abusivos, lo hacían sentir mal constantemente. Para intentar excusar su resentimiento, llegó a decir que su padre era abusivo y controlador y que solía golpear a su madre. Recordó el supuesto trauma que vivió cuando oía a su mamá gritar: me lastimó, y que él y Cody corrían para protegerla. Sin embargo, su versión de la historia no se sostuvo y la verdad salió a la luz. Por su parte, Jason, el único familiar sobreviviente, se convirtió en una figura trágica en esta historia. En su testimonio, con lágrimas en los ojos, declaró: amaba a mis 2 hermanos, un sentimiento que chocaba con la brutalidad de lo sucedido. Jason también confesó que se sintió bastante aterrador cuando la policía lo contactó para darle detalles muy generales sobre el descubrimiento de los cuerpos. A pesar de su amor por sus hermanos, su testimonio contra Grant fue determinante para sellar el destino del asesino. La modelo de webcam, Silvia Venceslavova, quien era la obsesión de Grant, jamás se expresó públicamente sobre el caso. Sin embargo, en los mensajes filtrados, quedó claro el tipo de relación que mantenían. Ella se refería a él con frases frías como «puedes verlo», para recordarle que su conexión existía solo a través de la pantalla. A pesar de eso, Grant seguía en su fantasía, aferrándose a frases como «sonríe, mi luz», «me haces feliz», que ella le enviaba. De manera similar, el famoso actor Aaron Goodwin nunca se expresó públicamente sobre la relación entre su esposa y Grant, dejando en silencio el impacto que el complot tuvo en su vida y en la de su familia. El caso de Grant Amato nos recuerda cómo la obsesión y la adicción pueden consumir a una persona, llevándola por un camino de traición y violencia inimaginable, un camino de crimen que, para él, parece no tener fin.